Bienvenidos a la clase de Química 2. El tema de hoy, composición porcentual. Comencemos. Lo primero que vamos a aprender es qué es masa molecular. Es la suma de las masas atómicas de cada átomo en la fórmula química de una sustancia. Es muy importante entonces que recordemos qué es masa atómica y qué es una fórmula química. En la tabla periódica podemos encontrar la masa atómica de cada uno de los elementos. Esta información la vamos a encontrar como peso atómico. Vamos a decir entonces que la masa atómica o peso atómico del hidrógeno, en este caso sería 1.0079. Y eso se redondea a 1. Un UMA, ya que la unidad de medida que vamos a utilizar es las unidades de masa atómica. Por ejemplo, si buscamos en nuestra tabla periódica la masa atómica del carbono, vamos a encontrar que es 12.011. Lo vamos a redondear como 12 UMA. Dicho esto, vamos a definir que la composición porcentual determina qué porcentaje de la masa total de una molécula fue aportada por cada uno de los elementos. Para entender mejor estos conceptos, vamos a ver el primer ejemplo, donde vamos a determinar la composición porcentual del agua, cuya fórmula química es H2O. Para calcularlo, lo primero que vamos a hacer es determinar la masa molecular del agua. Para eso, lo primero que vamos a hacer es determinar qué elementos químicos están presentes en la fórmula química del agua. En este caso sería el hidrógeno y el oxígeno. En segundo lugar, vamos a ver en qué cantidades está cada uno de estos elementos. El hidrógeno tiene 2 átomos y el oxígeno, como no tiene ningún subíndice, diremos que tiene un átomo. Para calcular la masa molecular, vamos a multiplicar estas cantidades por cada una de sus masas atómicas en la tabla periódica. El hidrógeno tiene una masa atómica de 1.0079, la cual vamos a redondear a un UMA. En el caso del oxígeno, tiene 15.99, lo cual vamos a redondear a 16 UMA. Sacamos los totales. En este caso, el hidrógeno 2 por 1, un total de 2 UMA. El oxígeno 1 por 16 será 16. El total será entonces 2 más 16, 18 UMA. Y esta cantidad es entonces la masa molecular del agua. En el paso número 2 vamos a calcular los porcentajes de cada elemento. Vamos a decir que el hidrógeno aporta de forma individual 2 UMA. Esta cantidad es la que habíamos sacado en el paso anterior. Y lo vamos a dividir entre el total de la masa molecular del agua, que sería 18 UMA. Eso lo vamos a multiplicar por 100, ya que lo que queremos es el porcentaje.
En el caso del oxígeno, el oxígeno aportó 16 UMA. Y lo vamos a dividir también entre el total de la masa molecular del agua. Lo vamos a multiplicar por 100. Y ahora, con ayuda de la calculadora, vamos a sacar los porcentajes. En el caso del hidrógeno, 2 entre 18 es igual a 0.11, que al multiplicarlo por 100 nos da como resultado 11.11%. Y en el caso del oxígeno, vamos a dividir 16 entre 18, que es la cantidad que tengo acá, es igual a 0.88 y lo vamos a multiplicar por 100. Y eso nos da como resultado 88.88. Observen que al final hay un 9, por lo tanto lo podemos redondear como 88.89. %. De esta forma vamos a decir que los 18 UMA, que eran el total de la masa molecular del agua, corresponden al 100%, y que el hidrógeno, que aportó únicamente 2 UMA, aportó únicamente el 11.11% de ese porcentaje. Y que el oxígeno, que aportó la mayor cantidad de unidades de masa atómica, aportó el 88.89%. Si sumamos estos dos porcentajes, nos va a dar el 100%, que es el total de la masa molecular del agua. Bien, en un segundo ejemplo vamos a determinar la composición porcentual del hidróxido de calcio, cuya fórmula química es KOH entre paréntesis y fuera del paréntesis 2. Lo primero que vamos a hacer es determinar la masa molecular del hidróxido de calcio. Primero identificamos que los elementos químicos que están presentes son el calcio, el oxígeno y el hidrógeno en las siguientes cantidades. El calcio, hay únicamente un átomo de calcio. En el caso del oxígeno pasa lo siguiente: como está entre paréntesis, vamos a multiplicar lo que está dentro del paréntesis por lo que está fuera del paréntesis, para tener el total de átomos del oxígeno y del hidrógeno, que son los que están dentro del paréntesis. Como aquí no hay ningún subíndice, será 1. 1 por 2, 2 es el total de átomos de oxígeno que hay en el hidróxido de calcio. Hacemos lo mismo con el hidrógeno. 1 por 2, 2. Ahora los multiplicamos por sus respectivas masas atómicas. En el caso del calcio, vemos que la masa atómica del calcio es 40.08 y lo vamos a redondear en 40. 40 UMA. En el caso del oxígeno, como vimos en el ejemplo anterior, es 16 UMA, y en el caso del hidrógeno, 1 UMA. Si multiplicamos, tendremos lo siguiente: 1 por 40, 40, 2 por 16, 32, 2 por 1, 2. El total sería entonces 40 más 32 más 2 serían 74 UMA. Y esta sería la masa molecular
del hidróxido de calcio que vamos a utilizar para el segundo paso. En el segundo paso vamos a calcular los porcentajes de cada elemento. En este caso, el calcio, recuerda, aportó 40 UMA al total de la masa molecular. Eso lo vamos a dividir entre el total de la masa molecular del hidróxido de calcio, que fue 74 UMA. En el caso del oxígeno, aportó 32 UMA. También lo dividimos entre 74. Y en el caso del hidrógeno, aportó 2. También lo dividimos entre 74. Cada uno los vamos a multiplicar por 100, porque lo que queremos son los porcentajes. Bien, recurrimos a la calculadora. 40 entre 74, 0.54, multiplicado por 100 es 54.0%, lo cual vamos a dejar solo como 54. En el caso del oxígeno, 32 entre 74, que nos da 0.43. Al multiplicarlo por 100 tenemos 43.2. En el caso del hidrógeno sería 2 entre 74 igual a 0.027, que si lo multiplicamos por 100 nos da 2.7% como porcentaje. ¿De qué forma podemos comprobar que nuestro ejercicio es correcto? Pues bien, al sumar cada uno de los porcentajes nos tiene que dar como resultado 100 o un número muy aproximado. 54 más 43.2 más 2.7 nos da 99.9. Es decir, 100 si lo redondeamos. Y si sumamos los aportes individuales, 40 más 32 son 72, más 2 nos va a dar 74, que es la masa molecular que calculamos en el paso número 1. Eso es todo para esta lección y buena suerte con la tarea.